Sí. Buenas tardes. Es que no veo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Es que a mí no me sale en directo. Venga, voy. Bienvenidos y bienvenidas a la primera charla virtual organizada por la Coordinadora de Madrid por la defensa del sistema público de pensiones, que estamos transmitiendo en vivo desde Facebook. Hoy, en muchas ciudades de todo el territorio español, se han producido múltiples movilizaciones convocadas por COESPE, realizando la petición de una auditoría a la Seguridad Social. De todo esto nos hablará en unos minutos Juan Miguel Fernández, portavoz de CORPE en Madrid. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Miguel. Buenas tardes a todos. Además, el Instituto Nacional de Seguridad Social está castigando de forma más intensa a algunos sectores de población, por lo que tenemos también a Marcos Manuz. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes a todas y a todos. Y a María Ángeles Poveda, portavoz estatal de jóvenes pensionistas, para hablarnos de ello. Buenas tardes, María Ángeles. Hola, ¿qué tal? Bueno, hemos venido con un poco de retraso por fallos técnicos, pero estamos aquí intentando, bueno, que esta charla sirva sobre todo para dar información muy válida. Estas concentraciones coinciden con el Día del Mayor, por lo que también queremos homenajear a todas aquellas personas que durante toda su vida lucharon por los derechos sociales y consiguieron que trabajadores y pensionistas tuvieran una vida más digna. Como todos sabemos, estos derechos están siendo recortados en los últimos años. Para comenzar esta interesante charla, os recordamos que podréis preguntar vuestras dudas a través de nuestras redes sociales, que os irán contestando nuestros ponentes. Os dejamos con la intervención sobre la auditoría de la Seguridad Social, con Juan Miguel Fernández, portavoz de CORPE en Madrid. Te haría una primera pregunta. Planteáis la necesidad de hacer una auditoría a la Seguridad Social. ¿Por qué es necesario esta auditoría y para qué? Buenas tardes. Efectivamente, la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones y, lógicamente, nosotros, la Coordinadora de Madrid, iniciamos hace unas semanas una recogida de firmas exigiendo una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social, con el objeto de conocer la magnitud e importancia del saqueo al que se han sometido los diferentes gobiernos a las cotizaciones sociales. Es una iniciativa que fue adoptada en la Asamblea Estatal que celebramos a principios de septiembre y, por tanto, tiene una dimensión estatal en la que se implican más de 250 plataformas de pensionistas adheridas a la COESPE en centenares de ciudades y pueblos de España. El formato que hemos adoptado es el de recogida de firmas de apoyo a una carta a los diputados para que exijan al Gobierno que se ordene la realización de una auditoría pública, para ver el importe de los saqueos que los diferentes gobiernos han causado en la Seguridad Social. Saqueos que se han hecho para financiar gastos que no eran de la Seguridad Social, gastos que eran del Ministerio de Hacienda, pero que de una manera a la que estoy callando, los distintos gobiernos lo han ido pasando a las cuentas de la Seguridad Social para que sea pagado por cotizaciones. Nosotros a eso le llamamos el saqueo de la Seguridad Social. El ministro lo llama la utilización de financiación para gastos impropios.
una de las primeras consecuencias de esto es que no se han constituido reservas. Y esto es un tema de mucha relevancia en un sistema de pensiones como el nuestro. Yo recuerdo que el fondo de reserva que tanto hemos hablado hasta hace unos años, que ya se ha agotado, el fondo de reserva o hucha de las pensiones, como se la llamaba, se creó en el año 2000, pero empezó a funcionar realmente en el año, con importantes aportaciones, en el año 2001. Y resulta que en un periodo de 5 o 6 años logró constituir una reserva de 66.000 millones de euros. 600.800 millones de euros. A su vez, estos eran, por así decir, unos excedentes reconocidos, excedentes que pasan a reserva, al fondo de reserva, a la hucha de las pensiones. Pero por otra parte, hace unos días nos enteramos, a través de unos trabajos del Tribunal de Cuentas publicados por El País, en el que al menos más de 100.000 millones de euros de la Seguridad Social fueron utilizados por el Ministerio de Hacienda para otros gastos. ¿Qué significa esto? Haciendo una suma por encima, de grosso modo, son 170.000 millones de euros de excedentes de la Seguridad Social en unos años. ¿Qué significa lo ocurrido antes de que se constituyera en el año 2000 el fondo de reserva? Porque hasta entonces no había reserva constituida. ¿Y qué es lo que estaba ocurriendo hasta entonces? Porque todos los excedentes de la Seguridad Social eran utilizados por los gobiernos de una forma irresponsable e injusta para pagar gastos que no eran de la Seguridad Social, para pagar gastos que no eran propios del sistema de reparto de la Seguridad Social. Eso, por eso, y eso se ha puesto de manifiesto, cuando la importancia que tendría ahora que a causa de las reformas laborales, de la crisis, por bajo salario, por mala calidad de la contratación y de los contratos y la inseguridad y el paro, pues resulta que hay menos ingresos. Con haber constituido esa reserva hasta el año 2000, es el fondo de la preocupación que se plantea esta auditoría. Porque dicen que no hay dinero, Dicen cada vez menos, es cierto, gracias a la actividad de organizaciones sociales como la nuestra, como la COESPE, que llevan años peleando por la verdad y contra la mentira pagada por los poderosos, incluso la mentira difundida por los economistas y técnicos de reconocido prestigio pagados por las multinacionales. Nos dicen que no hay dinero, que las pensiones están en peligro, que hay que reformar, que hay que aumentar los años de cotización para el cálculo, que hay que quitar las jubilaciones anticipadas, que hay que retrasar aún más la edad de jubilación. Y por si fuera poco, hasta el Pacto de Toledo en estos días dice que están discutiendo cosas que se rechazaron en la anterior legislatura. Y una de ellas es de continuar haciendo esta utilización de las cotizaciones sociales para gastos impropios, por lo menos hasta el año 2025. Y el problema que se plantea es que esa masa de cotizaciones sociales utilizadas no son ni más ni menos que salarios de los trabajadores. Salarios de los trabajadores que tienen que estar destinados a pagar las pensiones y las prestaciones sociales de los jubilados y se utilizaron para otras cosas. Y tenemos derecho a saber qué ha pasado con ese dinero. Tenemos derecho a saber hasta dónde ha llegado el saqueo, porque tenemos derecho a saber la verdad, derecho a saber qué ha ocurrido con lo que son el esfuerzo del salario acumulado por los trabajadores durante años. Y si no hay dinero ahora, lo que tienen que decir, lo que hay que dejar claro,
no hay dinero ahora porque con anterioridad lo habéis cogido y empleándolo en otras cosas. Con esto espero haber respondido, compañero, a lo que me planteaba sobre el porqué, el objetivo central de esta campaña por una auditoría de la Seguridad Social. Sí, y ¿qué queréis poner de manifiesto con la auditoría? ¿Qué datos? ¿Qué procedimientos? Pues mira, muy rápidamente voy a intentar deletrear, aunque sea muy esquemáticamente, cómo se hunde toda la propaganda montada en torno a ocultar esto, que durante años los excedentes se han utilizado en otra cosa en vez de guardarlos para los momentos difíciles que puedan presentarse. Por lo pronto, siempre que han hablado de déficit han estado mintiendo, porque si resulta que dentro de esa comparación de gastos e ingresos, para decir que había déficit, en los gastos estaban introduciendo gastos que no eran propios de la Seguridad Social, pues efectivamente estaban mintiendo. Cuando dicen que hay déficit, pues resulta que, mire usted, dígame cuánto de ese déficit está causado porque usted ha metido aquí gastos que no corresponden meter aquí. Ese es de los problemas que hay que levantar, Es mentira lo que estáis diciendo de los falsos déficits, porque al menos una buena parte de ellos está debido por esos gastos impropios que habéis incluido. En segundo lugar, otra de las consecuencias de este juego es que no se han creado reservas. Que no se hayan creado reservas, significa que desde los años 80 hasta los años 70, hasta los años 2000, 2001, que se crea el fondo de reserva que Rajoy se ocupó en 4 años, ¿no? Indebidamente, por cierto, indebidamente. ¿Sabe? Durante todo ese periodo, ¿dónde están los excedentes generados en ese periodo? Han desaparecido cuando tenían que haberse constituido en reservas que ahora bien que podrían hacer frente a todos los problemas que hay. Y quieren esconder que han hecho eso durante 20 años. Quieren esconderlo. En tercer lugar, yo creo que a mí me ha ocurrido que muchos trabajadores dicen, pero bueno, ¿cómo yo he estado cotizando toda la vida? ¿Dónde está mi cotización? ¿Qué han hecho con ella? ¿Cómo que no hay dinero? ¿Cómo que no hay dinero? Compañero, la respuesta empieza a saberse dónde está. No ha habido dinero porque se ha cogido para otras cosas. Y eso se esconde. Por eso es necesario una auditoría pública y un público que puje para que se vea la verdad, para que se vaya al fondo para saber la verdad. Es un derecho democrático a saber qué ha pasado con nuestras cotizaciones, que son salarios de millones de trabajadores. ¿Dónde están? Se apunta ya a dónde han estado. Se apunta ya a dónde han estado. Queremos saber la magnitud de esa felonía que se ha estado haciendo contra los derechos de los trabajadores y contra el salario acumulado. Por el salario, las cotizaciones sociales son salarios, partes del salario de los trabajadores. Por último, quisiera comentar una cosa. Nos dicen que somos muchos, que no hay dinero, etcétera, y es que somos muchos los que nos jubilamos. Pero con honor, y también dicen que duramos más de la cuenta, como si tuviéramos que pedir permiso, pedir perdón por estar vivos, como si tuviéramos que renunciar, la sociedad española tuviera que renunciar a los avances de la medicina, de la sanidad. Eso no puede ser para todos, esos avances, solamente puede ser para el que se los puede pagar. Compañero, somos muchos los jubilados, pero también hemos sido muchos todos esos jubilados que durante 40 años hemos estado trabajando y cotizando. Durante 40 años hemos sido también muchos los que ahora nos jubilamos, muchos los que hemos estado trabajando. Y entonces es legítimo decir, queremos saber qué pasa con eso. Por último, compañero, quería comentar una cosa.
la utilización de ese dinero, aunque puede decirse que no ha sido ilegal técnicamente, políticamente ha sido un abuso, un saqueo y un abuso porque que los distintos gobiernos hayan cogido y hayan echado mano a lo que tenía que haber sido la reserva de la seguridad social, eso reposa en un error inventado por los propios empresariados, pero que confunde también y contagia incluso a mucha gente de izquierda, como si las cotizaciones fueran iguales a un impuesto, como si fuera lo mismo. Lo que se recauda de una u otra forma, ya veremos cómo lo repartimos. No, están equivocados. Las cotizaciones sociales no son impuestos, son una parte del salario de los trabajadores. Yo, a título casi de broma, diría, qué extraño impuesto es este, el de las cotizaciones sociales, que va unido al DNI de la trabajadora o del trabajador que lo ha generado. Qué extraño impuesto es este que un delegado sindical de cualquier sindicato puede exigir al patrón que le enseñe el boletín de cotización donde mes a mes se pagan las cotizaciones sociales, el patrón tiene que meterlo a Tesorería General y tiene derecho los delegados sindicales, los trabajadores, de pedirlo para constatar que no ha habido ningún trabajador trabajando en la empresa sin estar inscrito en la Seguridad Social, que no ha habido trabajo extra que no haya pagado como horas extra, etcétera. Qué extraño impuesto es ese que entra a formar parte de una cosa que se llama el patrimonio de la Seguridad Social, que es un patrimonio propio, afecto a sus fines, finalista, que solo se puede dedicar a los fines de seguridad social, a lo que está destinado, sin distraerse para otros gastos. Efectivamente, las cotizaciones sociales no son impuestos, son parte del salario, son propiedad de todos los trabajadores y ningún partido de gobierno, ningún gobierno tiene el derecho a meter la mano, tiene derecho a destinarlo para cosas distintas de aquellas para las que ha sido constituido. No sé, creo que... Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Miguel. Y ahora vamos con Marcos Manús, portavoz de Jóvenes Pensionistas de Madrid. Imagino, Marcos, que para vuestro colectivo habrá sido un motivo de satisfacción que estas movilizaciones se hayan llevado a cabo a las puertas de distintas sedes del INS. Micrófono, Marcos. Perdón a todos. Buenas tardes. Decía que por supuesto que sí, porque en primer lugar, desde Jóvenes Pensionistas tenemos mucho que reivindicar ante el INS y en segundo lugar, porque el poder hacerlo de forma conjunta con nuestros mayores, precisamente en un día tan especial para ellos, es un doble motivo de satisfacción. Por eso, como en muchos de los INS del territorio nacional, hoy se ha leído un comunicado de Jóvenes Pensionistas y desde Madrid, lamentablemente, por la pandemia no hemos podido hacerlo de forma presencial, sí que me gustaría, como un pequeño homenaje a nuestros mayores, leer la primera parte de ese comunicado. Dice así: la Asamblea de la ONU designó el 1 de octubre como Día Internacional de las Personas Mayores, por lo que para nuestro colectivo hoy es un día señalado en el calendario. Desde Jóvenes Pensionistas queremos homenajear a esas personas que durante varias décadas han trabajado y se han sacrificado para poder tener una sociedad más justa, más próspera y con más derechos para toda la ciudadanía. Vemos con preocupación que los estados tienden a reducir las cuantías de las pensiones, a dejar desprotegidas a las personas más necesitadas de la sociedad y, en general, a disminuir la calidad de vida de las personas mayores, desoyendo directrices, acuerdos internacionales como la Carta Social Europea
o la propia Declaración de Derechos Humanos, bajo la opinión de algunos insignes dirigentes que, como decía el compañero Juan Andrés, van diciendo por ahí que vivimos demasiado y deberíamos retirarnos de la circulación. Así que, dicho esto, podemos, por mi parte, pasar a hablar un poquito del tema del INS. Sí, me gustaría, Marcos, que nos comentaras cuáles son vuestras principales demandas. Bueno, pues sí, mira, en principio, sobre todo transparencia por parte del INS, que nunca publica datos, no se sabe nada, hay mucho oscurantismo y todo viene un poquito dado. Ahora vamos a ver por qué, porque hemos tenido noticias recientes de que se están rechazando. Estos datos son de antes de la pandemia, mucho cuidado, tenerlo en cuenta. De antes de la pandemia, un 95% de las incapacidades se están rechazando. Quiere decir que de cada 20 personas que pasan a un tribunal médico, a 19 se les rechaza, solo se concede a una. Esto viene dado desde hace muchísimos años, pero cada vez se está recrudeciendo más con cada crisis, aprietan un poco más la tuerca, porque se basa básicamente en criterios económicos en vez de basarse en las pruebas diagnósticas y en los informes que los especialistas nos hacen a cada enfermo. Todo esto, como vemos, es un mecanismo que ya está hecho para ralentizar, digamos, en el tiempo esto, ¿no? Cuando hay una incapacidad denegada, automáticamente hay que esperar 2 años desde esa resolución para poder volver a solicitarlo. Si no, queda la vía judicial. En los últimos años, además, vemos que la tendencia es a conceder incapacidades totales permanentes a personas que realmente no pueden desarrollar ningún tipo de trabajo y deberían de percibir una absoluta. Y aquellos que deberían percibir aquellas incapacidades permanentes se les deniega. Y, por supuesto, fundamentalmente estamos totalmente en contra de que se revisen, de que se nos revise, porque los enfermos crónicos no mejoramos. Es así de claro, no tiene sentido que revisen una resolución y a muchas personas les quiten esa pensión tan necesaria, puesto que es imposible que un enfermo crónico pueda mejorar. A eso le vamos a añadir que con la paralización de las administraciones nos encontramos con que no hay forma de acudir de forma presencial al INS, no cogen el teléfono, hay muchas personas esperando tramitación, otras muchas se les está mandando a su casa un mensaje diciendo que se les deniega sin ni siquiera poderse presentar, sin poder presentar informes y sin ser vistos. Así que esa es la lamentable situación que tenemos. Sí, y también me gustaría preguntarte qué efectos tienen estos problemas en vuestra vida diaria. Pues te puedes imaginar, cuando a un trabajador hemos dicho que están denegando 19 de 20, ¿no? Cuando a un trabajador le mandan de nuevo a trabajar, si la empresa no puede readaptarle en un puesto que digamos pueda él ejercer, dada su patología, tarde o temprano termina despedido. Cuando se le acaba el paro, esa persona no tiene opción de incorporarse al mercado laboral ni tiene ningún tipo de prestación. Muchas familias viven de eso, de ese trabajo o, en su caso, de la prestación por no poder desarrollar ese trabajo, con lo cual es un problema tremendo, ¿no? Como vemos ahora con la crisis de la pandemia, se ha agravado más porque hay muchas personas que, digamos, tienen todo esto paralizado. Luego, además, en lo concerniente un poco también con temas de seguridad social, a nosotros que somos un colectivo que en un 70% de los casos cobramos pensiones de entre 400 y 700 euros, que son de las más bajas, digamos, junto con la brecha de género de las mujeres, nos penaliza muchísimo también el copago farmacéutico y, sobre todo y por encima de todo, el Real Decreto 16 de 2012, que dejó fuera de financiación muchísimos fármacos imprescindibles, pero que son de un coste inasumible para la mayoría de los jóvenes pensionistas. Pues estamos hablando, por ejemplo, de un producto para una infiltración que cuesta 300 euros y que si una persona cobra 400, 500, 700 euros, se tiene que plantear directamente si comer o poder seguir con su tratamiento, ¿no? Entonces,
eso nos afecta mucho. Además, tenemos un 27% de dependientes menores de 65 años que también se han visto afectados por toda esta situación. Muchas gracias, Marcos. Y ahora vamos a conversar con María Ángeles Poveda. Ella es portavoz estatal de jóvenes pensionistas. Sabiendo que todo lo que Marcos nos cuenta está influyendo a casi 1 millón de personas en nuestro país, ¿cómo crees que ha afectado en el ámbito sanitario la crisis provocada por la pandemia del COVID-19? Bueno, de forma nefasta. Yo creo que al igual que prácticamente toda la sociedad, ¿no? Estamos viendo todos los días cómo la atención primaria, la atención hospitalaria está siendo cada vez más recortada en nuestro país, la sanidad pública en general está siendo recortada y en una pandemia como esta pues se recrudece todo muchísimo más, ¿no? Los jóvenes pensionistas, las personas con incapacidad, enfermas crónicas, con enfermedades degenerativas o bien con limitaciones por cualquier tipo de accidente, pues la verdad que ahora mismo hay una falta de atención sanitaria brutal. Va empeorando con los meses, ¿no? Desde marzo hasta ahora sí que hemos comprobado que hay un empeoramiento de la salud bastante considerable. Es decir, lo que al principio nos preocupaba los primeros meses, ¿no? Marzo y abril, pues ahora se está convirtiendo en una situación desesperada. No tenemos atención primaria, que como os decía, era súper necesario reforzar los centros sanitarios, entre otras cosas porque para nosotros son los que nos coordinan, ¿no? Toda esa medicación, todas esas revisiones con especialistas y un poco los tratamientos. Entonces, en los primeros meses de pandemia, esa atención era prácticamente y únicamente telefónica, pero es que ahora nos estamos encontrando con que hay gente que ni siquiera tiene esa atención telefónica. O sea, les está costando muchísimo que le hagan algún tipo de revisión a través de las consultas de atención primaria, aunque que no sea presencial, y hay una dejadez absoluta, ¿no? De su salud. Por otro lado, la atención hospitalaria, ¿qué vamos a decir, no? Aquí, por ejemplo, en una comunidad como la de Madrid, especialmente castigada por el COVID y especialmente castigada por la malísima gestión que se está haciendo en el ámbito sanitario, nos estamos encontrando con hospitales absolutamente saturados. Nos pasó en la primera oleada de la pandemia. Al principio, bueno, yo creo que todos nos encontramos un poco en shock. No esperábamos que esto fuese tan grave ni se alargase tanto en el tiempo. Y evidentemente, bueno, pues costó, ¿no? Mucho, tanto al personal sanitario como a las instituciones gestionar todo esto. No se hizo bien por parte de las instituciones y después de tantos meses donde han podido prever que esta segunda oleada iba a venir antes del otoño, pues estamos viendo que estamos peor que antes. Es decir, el tiempo pasa. Las enfermedades crónicas y degenerativas han ido empeorando, el estado general de salud mental y físico de los pacientes ha ido empeorando y evidentemente vemos que seguimos sin atención, sin tener esos centros hospitalarios y de atención primaria que nos decían que probablemente fueran libres de COVID, que hubiese sido una solución bastante factible para la situación que tenemos, pero es que nos estamos encontrando con que todo eso no existe, ¿no? Encima hay una guerra política que estamos viendo todos los días en vivo y en directo en los telediarios y en las noticias y en los periódicos, que es una guerra entre las comunidades autónomas y el gobierno central. ¿Cómo se administra esto? ¿Cómo se gestiona? ¿Quién es el que debe de decidir qué hacer con la sanidad? Pues no lo sabemos, pero el caso es que creemos que todos ellos son responsables. Y como tal, pues desde Jóvenes Pensionistas estamos reivindicando que los pacientes crónicos sean atendidos en condiciones, le pese a quien le pese y tenga que hacerlo quien tenga que hacerlo. Ese no es nuestro problema. Nosotros somos pacientes y, como bien ha dicho Juan Miguel hace un rato, somos personas que hemos cotizado a la Seguridad Social, que tenemos unos derechos básicos, que la Constitución y otras tantas leyes nos respaldan ante eso y que es un derecho fundamental, el derecho a la salud, el derecho a la sanidad pública y, por supuesto, a tener una vida digna. Y ahora mismo los jóvenes pensionistas no la estamos teniendo.
Vale, y también quería preguntarte si tenéis alguna acción programada durante este otoño. Pues sí, bueno, nos ha costado porque ya te digo que los jóvenes pensionistas, bueno, los que todas las personas, ¿no?, que estamos trabajando en estas plataformas, en estos movimientos sociales, somos voluntarios y además en jóvenes pensionistas todos somos enfermos crónicos, por lo tanto nos está costando bastante arrancar. Pero hemos hecho algo que creíamos muy necesario y es una campaña que empieza mañana, día 2 de octubre, lo anuncio con bombo y platillo porque nos hace mucha falta apoyo de todos y de todas. Y es una campaña que tiene dos vertientes, ¿no? Por un lado, nos hemos volcado en las redes sociales con un hashtag que es Atención Crónico Ya. Hicimos ahí una valoración de muchos compañeros a ver cuál era el hashtag, ¿no?, más apropiado y desde luego que va a ser ese, ¿no? Y entonces a partir de las 12 de la mañana en las redes sociales esperamos que tanto las personas a nivel individual como los movimientos sociales, como las asociaciones de pacientes, federaciones, plataformas, etcétera, denuncien la situación que tienen a nivel sanitario, los enfermos crónicos, los dependientes, las personas con discapacidad. Y a partir de ahí nosotros hemos redactado una carta denuncia que iría dirigida al Ministerio de Sanidad y a las consejerías de sanidad de todas las comunidades autónomas. También se la vamos a mandar al señor Escrivá, que es ministro, como todos sabemos, de Seguridad Social y que tan abandonado nos tiene, porque como decía mi compañero Marcos hace un momento, bueno, pues el INS, todo lo que es la Seguridad Social, tiene completamente abandonados de siempre, pero especialmente desde la pandemia, a toda la gente que está viviendo o malviviendo de una pensión por incapacidad. El dato que apuntaba Marcos es esencial para nosotros, que nos hizo ver todo de una manera distinta y era el rechazo de ese 95% de solicitudes por incapacidad. ¿Qué nos obliga a eso? Bueno, pues aparte de pelear con nuestra propia salud para estar lo mejor posible, tenemos que pelear con unas instituciones que están siendo completamente incompetentes en todos los ámbitos, que se deberían de haber preparado para que a esta altura del año todos los servicios básicos de pacientes y ciudadanos estuviesen cubiertos, y estamos viendo cómo no es así. Entonces, hay una incompetencia generalizada de las administraciones públicas y por eso, bueno, pues nosotros hemos pedido apoyo, evidentemente, a la Coordinadora de Madrid, de la que somos parte, y también a la Coordinadora Estatal por el Sistema Público de Pensiones para que nos respalden en esta campaña, ¿no?, que creemos muy necesaria y ojalá que consigamos que ayude a mucha gente. Entonces, bueno, pues a través de las redes estaremos informando de si hay novedades y si realmente conseguimos algo positivo para todos y todas, porque estamos lanzando realmente un grito de socorro. Nos preocupa ya no solamente que el COVID nos esté matando, sino que también nos preocupa que la falta asistencial en enfermos crónicos también lo haga, y es que lo está haciendo. Así que en ello estamos. Muchas gracias, María Ángeles. Y ahora, si os parece, pues pasamos a leer los comunicados y los comentarios y a ver si hay alguna pregunta. El primer comentario es de Beni de Blas, que dice que se bajen los políticos las pensiones y fuera a pagar vitalicias. Guadalupe Eras nos manda un saludo y pone bravo, compañeros. Antonio Delgado dice muy interesante, gracias por vuestro esfuerzo. Tony Montserrat, muchas gracias a todos los que estáis haciendo posible esta charla. Hacen falta más personas como vosotros y vamos todos de la mano. Y a algún sitio llegaremos, seguro que un sitio mejor que el actual. Beni de Blas vuelve a intervenir y dice que menos prebendas. Concepción Rivera, portavoz estatal de COESPE,
Dice, muy bien, compañeros, a pesar de la pandemia, seguimos defendiendo las pensiones y todo lo público. Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. Sucre Perlayuita, gracias por vuestro trabajo y ponernos voz, compañeras. JT Iglesias, gracias por este encuentro. Y viene una pregunta. Damián Rodríguez García, ¿podríais poner nombre a algunos gastos de los impropios, por favor? Esa pregunta es absoluta para Juan Miguel, ¿no? Juan Miguel. Sí. Ábrete micro, compañero. Pues normalmente son rebajas a las cotizaciones, vamos por partes, son regalos a los empresarios rebajándole las cotizaciones sociales si contratan a un trabajador. Eso corresponde a la política social del gobierno y debería de pagarlo esa rebaja al gobierno. Y sin embargo, lo que se suele hacer es que lo soportan las cotizaciones sociales, es decir, el salario, la parte del salario de las cotizaciones es lo que lo soporta, es decir, el regalo se lo hacen el resto de trabajadores al empresario. Eso es una barbaridad. Es decir, resulta rebaja los ingresos por cotizaciones al patrón y lo paga la Seguridad Social. No lo paga el propio Ministerio de Hacienda, que es el que hace toma esa medida política, posiblemente con razón, eso son sus criterios en los que desde el ángulo de la Seguridad Social no entramos. Esa parte, gastos sanitarios en muchos casos, pagos indebidos de gastos del Estado diversos, pero principalmente es esto, es las rebajas de cotizaciones a los empresarios, ¿sabes? Y precisamente la auditoría lo que quiere es establecer, responder a ese compañero teórico que pregunta, pero que existe, digo teórico, pero que existe. Yo que he cotizado 40 años, ¿dónde están mis cotizaciones? Que ahora me dicen que no hay. Y como eso somos muchos, dice, oye, ¿qué han hecho esta gente con esto? Técnicamente es un truco propio de antes, María Ángela ha dicho una cosa de esas instituciones, cuestionando el funcionamiento uso democrático de estas instituciones. Mirad, en muchos países subdesarrollados, muchos países de América Latina, por ejemplo, los gobiernos utilizaban un sistema de seguridad social como una forma de ahorro forzoso al que luego le metían la mano. Bueno, pues algo parecido ha pasado aquí en España. ¿De qué instituciones tenemos? O sea, ¿qué instituciones tenemos que cogen y lo que tiene que pagarse con el Ministerio de Hacienda va y se le imputa fácilmente a unos excedentes de cotizaciones que hay que deberían de reservarse cuando haya situaciones problemáticas, como ahora la hay por la aplicación de la reforma laboral, que reduce los salarios, que imposibilita y debilita los convenios colectivos, que hay, la calidad del trabajo ha bajado y consecuentemente las cotizaciones sociales. Para estos momentos sería necesario esas pensiones, ¿no? Y sin embargo es una práctica realmente antidemocrática. Es una práctica antidemocrática propia de oscurantismo, propia, pues parece que es un hábito muy institucional de España, que hasta las grandes autoridades del Estado se dedican hasta a cobrar comisiones por un tren que se pone en otro país. Es decir, por lo visto esa práctica de hacer cosas impropias, como dice el ministro, de cosas impropias, está impregnado de estas instituciones y que falta limpieza democrática para abordar los problemas, ¿sabes? Pues muchas gracias, Juan Miguel.
Seguimos, Tony Montserrat, los EBI ICANN no están haciendo su trabajo o responsabilidad con aquellos enfermos que cumplen 12 meses en incapacidad temporal. Es decir, desde atención primaria deben desviarlo a EBI ICANN, pero allí nadie hace nada. No hay citas para revisiones, no hay citas para esas personas que están bajo la tutela de EBI ICANN para la evolución de su enfermedad entre los 12 y 18 meses. Yo creo que cualquiera de vosotros dos puede contestar o comentar. Bueno, yo quería comentar que efectivamente, como he dicho antes, nos estamos encontrando primero con que no se puede asistir presencialmente, luego no cogen el teléfono. Luego hay una tercera parte que es aquella en la que, digamos, que se están mandando SMS confusos en los que no se le aclara al trabajador exactamente si su resolución ha sido positiva o si no lo es, y por lo tanto se tiene que incorporar, porque como no se hace presencialmente están mandando mensajes de texto. Esto crea incertidumbre y ansiedad. Y luego hay una tercera parte que es cuando yo hablaba de las revisiones, que no queremos esas revisiones porque entendemos que no son justas, pero es que además en condiciones normales se cita a esa persona, se le pide que lleve toda la documentación concerniente a las últimas pruebas, a los últimos dictámenes médicos y demás, pero ahora no se está haciendo, entonces están por su propia cuenta valorando sin ningún tipo de información y decidiendo que determinadas personas no deben de seguir cobrando esa pensión y se les comunica igualmente a través de un mensaje. Entonces, ese es un problema muy grave, que el parón de las administraciones está afectando porque muchas personas dependen y muchas familias económicamente de eso. Gracias, Marcos. Vamos a ver, J.T. Iglesias dice que la sanidad en Madrid es un auténtico desastre. Ayuso dimisión con todo su equipo de gobierno. Pues estamos todos de acuerdo. Tony Montserrat, y para repartir hacia todas partes en cuanto a discapacidad, responsabilidad de cada comunidad autónoma. En cada una han hecho lo que han querido. Las discapacidades, igual que las incapacidades, no son todas indefinidas. En muchas consideran que son revisables, por si te curas por milagro o por si te empeoras. Y eso hace que las acreditaciones de la discapacidad imprescindibles para tener bonificación en transporte público e impuestos de circulación no se renueven. Resultado, tienes problemas para poder acceder a tus derechos, como tantos. No sé si queréis comentar algo, cualquiera de los dos. Sí, a mí sí me gustaría. Precisamente, bueno, las personas con incapacidad, o sea, cuando tenemos una pensión contributiva, nosotros estamos cumpliendo con lo que la ley nos dicta que cumplamos, unos años de cotización, etcétera, etcétera. No hay una serie de requisitos. Y entonces, cuando tenemos concedida la incapacidad, cobramos pensiones que normalmente son de miseria. Pero encima tenemos un hándicap con el resto de los pensionistas, es que no tenemos los mismos derechos por ser jóvenes. Quiere decir, no tenemos ningún tipo de descuento en prácticamente todas las comunidades autónomas, hay muy pocas que sí hay algún tipo de descuento, más por discapacidad que por ser pensionista, y para el transporte público, para otra serie de servicios que nos hacen falta a todos. Eso lo llevamos también demandando mucho tiempo, ¿no? En nuestro manifiesto de jóvenes pensionistas, los mismos derechos que el resto de pensionistas, tengamos la edad que tengamos, porque igualmente somos pensionistas que hemos cotizado lo que la ley nos exige, según la edad que tengamos, y estamos cumpliendo los requisitos para serlo. Otra cosa es lo que ha comentado Marcos y el comentario de Tony con anterioridad, es que encima de que deniegan el 95%, el 5% restante les dan incapacidades que no son adecuadas. En muchos casos hay gente que tiene limitaciones para todo tipo de trabajo
pero como les tendrían que pagar el 100%, pues les conceden el 55%. Una pensión miserable que supuestamente y legalmente les permite trabajar en otro gremio, pero que realmente no es la realidad que estamos viviendo. Hay gente que sí tiene limitaciones absolutas para todo, porque hasta para su vida diaria. Las discapacidades, otra aberración. Primero, cómo son concedidas, cómo son valoradas y nunca los centros base de valoraciones de discapacidad hacen público los baremos que utilizan. Es decir, estamos jugando a ciegas en un oscurantismo absoluto, tanto en la institución del INS como en los centros base de la asistencia social para valorar a los pacientes. Y la realidad que vivimos nosotros en nuestra vida diaria es completamente distinta y muchísimo más cruda. Así que, como dice Tony, hoy vamos a repartir un poco para todos los lados porque creemos que a estas alturas se lo merecen. Gracias, María Ángeles. Mari de la Rosa dice que con decir que somos enfermos de alto riesgo y que nos pongamos el bozal, lo solucionan todo. Ayuso, dimisión. Bárbara Bertuolo y Manuel Escribano aplauden. Mari de la Rosa da mil gracias por la labor tan buena que estáis haciendo, estando enfermas, que aún tiene más mérito. Tony Montserrat nos recuerda la campaña de mañana de Twitter. Tony Montserrat también pone un enlace al Facebook. JB Martos, gracias por vuestro trabajo, sacrificio por una lucha que nos corresponde a todas y a todos. Mari de la Rosa, ¿cómo está el tema de las pensiones? Como pregunta, no sé. Yo creo que es más una exclamación que una pregunta. Claro, ¿Cómo está el tema de las pensiones? Olga Martín nos da ánimos, estamos con vosotros, la gestión de los servicios públicos es nefasta. Antonio Delgado, ¿de dónde sacáis las fuerzas a pesar de las trabas? Juan Miguel, entre los gastos, o sea, Tony Montserrat le pregunta a Juan Miguel, entre los gastos impropios podemos encontrar también el coste del funcionamiento del propio INS, entre paréntesis, todo el coste de personal en cualquier otro ministerio forma parte de su presupuesto. No lo descuentan de una supuesta hucha o lo restan de retenciones del IRPF. Juan Miguel. No, es decir, mi opinión es la siguiente, es decir, las instituciones de seguridad social son instituciones específicas de seguridad social y tienen ciertos elementos de diferenciación del resto de la administración pública. Por ejemplo, tienen un presupuesto distinto y separado desde los ministerios. No es como un ministerio cualquiera. Por ejemplo, los ministerios de la Administración General del Estado están sometidos a una cosa que se llama el techo de gasto, mientras que la Seguridad Social está excluido del techo de gasto. ¿Qué significa eso? Que todos los derechos generados por un pensionista que ha cotizado son derechos exigibles incluso judicialmente, lo que no ocurre con los gastos de asistencia que se vehiculizan por el Ministerio de Hacienda o por otros ministerios. Es decir, el techo de gasto no afecta a la seguridad social, porque es una administración independiente, son, por así decir, instituciones que son una conquista de la clase obrera, incrustadas en el aparato de Estado, bajo su tutela, pero sometido a reglas propias y a un estatuto propio y a un patrimonio propio que solamente se puede asignar a los fines propios y con propiedades inmobiliarias propias registradas a nombre de la Seguridad Social y no a nombre del patrimonio del Estado y no dependiendo del Ministerio de Hacienda. Son un patrimonio propio
y esas son instituciones propias, están financiadas y es bueno, desde mi punto de vista, que sigan financiadas como ha estado siempre desde su origen, por cotizaciones sociales. Esa no es la discusión. Quien plantea, desde mi punto de vista, repito, el que sea como un ministerio más, a eso yace un error teórico y práctico y político muy importante, de que las cotizaciones sociales son iguales a los impuestos. Y es completamente diferente. Las cotizaciones sociales es un instrumento de solidaridad de la clase obrera, para solidaridad interna de la clase obrera, y esas instituciones, por ejemplo, de la seguridad social, tienen representantes, ya comenté antes, como un delegado sindical tiene capacidad para ver si los ingresos que se ingresan en cada empresa son los adecuados por cotizaciones sociales. Lo que ni se le ocurre a nadie es pensar que puede ocurrir en un ministerio. Es decir, hay una cantidad de diferenciaciones muy importante entre una cosa y otra. Es más, incluso hay una representación sindical en la dirección. Se nos ha quedado congelado. Se nos ha quedado congelado. Continúo entonces. Sí, yo, si me permites, quería hacer un pequeño apunte sobre la pregunta, afirmación de una compañera en torno a cómo están las pensiones. Por supuesto, decir que no quepa la menor duda que jóvenes pensionistas pedimos, como manda la Carta Europea, la pensión mínima de 1.080 euros, o cuando menos, para acercarnos a ella, la equiparación con el salario mínimo interprofesional, puesto que somos el sector más golpeado con las pensiones, o sea, realmente de pena. Entonces, eso, por supuesto, que vaya por delante. Gracias. Bueno, ahora Mari de la Rosa pregunta que qué podemos hacer cuando te tienen que mandar, por ejemplo, una ecografía y tu doctora te dice que están cerradas las agendas por parte de la Comunidad de Madrid. Y luego deja Ayuso de dimisión, nos están matando. No sé si queréis comentar algo. Sinceramente, es que es un poco desesperante, ¿no? Sí que nos está ocurriendo continuamente que los enfermos, pero no solamente los crónicos, sino todos los enfermos, lo estamos viendo, no están pudiendo ni realizarse las pruebas que necesitan, ni acudir a su médico de familia. Está siendo un auténtico caos. Y es a esto precisamente, a esta situación, es a la que decimos que hace falta una intervención urgente ya, y que sobre todo no haga empeorar más o agravar más la salud de tantos miles de personas en nuestro país. Sí, gracias, Mari. Y por último, Alex Martínez Bonilla nos saluda y dice que deberían dar prioridad a las personas mayores y con discapacidad en realzar sus trámites pertinentes en el INS, la tesorería, etcétera. Prioridad para los mayores. Y ya yo no hay... le haría un pequeño apunte a Alex Martínez, sí, al que le agradezco su comentario. Estoy completamente de acuerdo, pero además de las personas mayores, que hoy es el Día del Mayor, y aprovecho para mandar todo un beso y un abrazo y sobre todo nuestro reconocimiento a todo lo que se ha luchado en este país durante las últimas décadas, decirle que no solamente los mayores, pensionistas hay más que personas mayores y también tienen las mismas necesidades. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión de que nos mentalicemos, de que el INS debe atender a todos los pensionistas y a todas las pensionistas y que respete sus derechos sobre todo. Por lo tanto, ahí le quedaría una pequeña corrección y no le diría personas mayores, sino a todos los pensionistas, que somos muchos y también estamos aquí. Bueno, pues han finalizado los comentarios. Muchas gracias, María Ángeles. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Juan Miguel. Y para terminar, queremos agradecer vuestra atención e interacciones y emplazaros a seguir luchando por unas pensiones públicas dignas para todas. Las vías
para todas las vías que podáis. Os esperamos, ni un paso atrás. Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden. Buenas tardes. Continuamos. Muchas gracias Adiós. a todas y a todos. Un abrazo. Un abrazo a todos.